Profesor, buenos días. Mi nombre es Carla Lice Torres de la Cruz. El día de hoy voy a exponer la fase 2 del análisis de la confiabilidad. En esta fase vamos a ver lo que vamos a aplicar el alfa de Cronbach para poder evaluar la confiabilidad de la escala de FOMO. Bueno, profesor, yo voy a empezar a hablar un poquito. En esta segunda fase nosotros vamos a realizar el análisis de la confiabilidad, valga la redundancia, de la escala de FOMO, con el único objetivo de nosotros así poder determinar si los ítems que van a ir de aquí van a conformar un instrumento adecuado, consistente, para que sí nosotros podamos comprobar si la escala está midiendo de manera estable y relacionada el mismo constructo psicológico. La confiabilidad viene a ser un aspecto fundamental dentro de la evaluación psicológica. ¿Por qué? Porque no solo mide por medir, sino que lo que hace es hacerlo de una manera consistente. En este caso, profesor, nosotros vamos a presentar 40 ítems. De los 40 ítems de la escala de FOMO, vamos a ver la manera de cómo va a funcionar conjuntamente para poder medir dicho formato. El FOMO viene a hacer referencia a toda la preocupación. Bueno, el FOMO en sí, profesor, va a venir a ser aquí la referencia de las preocupaciones constantes, o sea, de las preguntas, mejor dicho. ¿Qué es el alfa? Acá vamos a ver lo que es el alfa de Cronbach. No, ¿qué es el alfa de Cronbach? Muchos nos preguntamos. Esto sirve para analizar y ver la confiabilidad que tiene un coeficiente del alfa. Esto viene a ser algo estadístico que permite conocer la consistencia interna que tiene la escala en sí para ver qué tan relacionados están. El alfa de Cronbach tiene valores, profesor, del 0 al 1 al 1. Generalmente los valores superiores a 0.7 o 0.70 indican una confiabilidad aceptable. Los valores del 0.80 reflejan una buena consistencia interna y los valores superiores al 0.90 indican una confiabilidad excelente. Aunque también debemos de revisar que no exista redundancia entre los ítems. Entre los ítems, profesor. Bueno, el alfa de Cronbach en sí, profesor, viene a, ¿cómo se llama? A ver la escala que presenta la excelente confiabilidad. Vamos a explicar de los códigos del 1 al 40. Se toma únicamente las preguntas de la escala FOMO. ¿Cómo se hace la creación de esta base? Se separa los 40 ítems del resto de la variable. Luego vamos a aplicar el alfa de Cronbach con el programa para poder analizar la relación entre todas las preguntas, obteniendo un valor general de confiabilidad. Nosotros nos preguntamos qué pasa si se elimina un ítem o para qué sirve si se elimina el ítem. Bueno, vamos a revisar si algunas preguntas están afectando esta escala. Por ejemplo, nosotros podríamos eliminar el ítem 10. Si el alfa aumenta, esto quiere decir que puede estar funcionando diferente a los demás ítems. Y si baja el alfa, el ítem está aportando a esta escala. Bueno, en sí, profesor, todo esto de la fase 2 del análisis de la confiabilidad viene a medir el alfa de Cronbach, permitiendo comprobar si la escala del FOMO es confiable. ¿Qué quiere decir también esto? Que viene a ayudar a identificar qué preguntas funcionan correctamente y cuáles podrían necesitar una revisión. Muchas gracias, profesor.
Buenas noches, soy Herminia Gómez López. En esta oportunidad vamos a ver lo que es el análisis factorial exploratorio. Antes de comenzar, es importante conocer qué es el AFC. El AFC es el análisis factorial exploratorio. Es una técnica estadística que permite identificar cómo se agrupan los ítems en un cuestionario. Su objetivo es comprobar si las preguntas realmente miden las dimensiones o factores que propone la teoría. Por ejemplo, imaginemos que tenemos, ¿no?, un cuestionario de preguntas sobre el miedo a perder experiencias en las redes sociales. Algunas preguntas hablan sobre la ansiedad por no revisar el celular, otras la necesidad de estar siempre informado y otras por el miedo a sentirse excluidos. El análisis factorial toma estas 40 preguntas y las agrupa según el comportamiento estadístico. Si varias preguntas se relacionan entre sí, significa que probablemente están midiendo el mismo aspecto psicológico. Según el grupo, lo llamamos factor o dimensión, ¿no? Nosotros en el FOMO tenemos 4 dimensiones, las cuales las vamos a agrupar. En la dimensión 1 va a ir del 1 al 10, la dimensión 2 va a ir del 11 al 20, la dimensión 3 va a ir del 21 al 30 y la dimensión 4 va a ser del 31 al 40, ¿no? Entonces, vamos a ir agrupando y vamos a ver si nuestros ítems en cada dimensión están correlacionados o no, ¿no? En la escala del FOMO. Como primer paso, nosotros vamos a hacer la prueba del KMO. Esta prueba del KMO la debemos realizar antes y debemos verificar si los datos realmente permiten hacerlo. Para utilizar el índice de Kaiser-Meyer-Olkin, conocido como el KMO, nuestros resultados nos ha dado, como podemos ver aquí, es de 0.95. Ahora bien, ¿qué significa ese número? El KMO mide si las preguntas tienen suficiente relación entre sí para formar o ser parte de los factores o de la misma dimensión. Podemos imaginarlo como un rompecabezas, ¿no? Eh, este rompecabezas si van a encajar correctamente y vamos a poder formar la imagen. Pero si las piezas de nuestro rompecabezas no tienen relación, nunca podremos formar una figura. Eso exactamente es lo que va a evaluar el KMO. Si realmente nuestros ítems están relacionados entre sí. Generalmente se interpreta de esta manera, ¿no? Si es menor a 0.50, significa que el análisis factorial no es recomendable. Si es entre 0.70 y 0.80, se considera bueno. Si es mayor a 0.90, se considera excelente. Como nuestro resultado fue 0.95, podemos afirmar que nuestra prueba presenta una excelente adecuación para realizar el análisis factorial. En otras palabras, las respuestas de los participantes muestran suficiente relación entre sí para identificar estos factores. Como segunda prueba que se aplicó fue la esferidad del Bartlett, ¿no? Podemos ver acá que obtuvimos resultados del chi cuadrado de 11106.252 y el p-valor de 0.00. La prueba de Bailet verifica si existe correlación entre los ítems. Aquí eh, podemos explicar con otro ejemplo, ¿no? Imaginamos una clase donde los estudiantes no hablen entre ellos. Si nadie conversa, no, sería imposible formar grupos de trabajo. Lo mismo ocurre con las preguntas de un cuestionario. Si las preguntas no tienen ninguna relación, tampoco podemos formar factores. La prueba de Bailet justamente responde a la pregunta de nuestro estudio. El valor de significancia fue 0.00, es decir, menor a 0.05.
Esto significa que sí existe una relación estadísticamente significativa entre nuestros ítems. Por lo tanto, podemos concluir que el análisis factorial puede realizarse. Hasta el momento ya tenemos dos evidencias importantes. El primero es que el KMO nos dice que nuestra muestra es excelente y el segundo, el Bartlett, nos confirma que las preguntas están debidamente correlacionadas una con ella, es decir, que todas miden la misma característica psicológica. El tercer paso son los valores propios o el Eigenvaleurs que tenemos acá, ¿no? El programa nos ha calculado los valores propios, los cuales nos van a indicar cuánta información explica cada factor. Podemos comparar con una linterna, ¿no? Si una linterna ilumina una gran parte de la habitación, significa que hay mucha información, pero si ilumina poca, aporta poca información. Lo mismo ocurre con los factores. Cada uno explica una parte de toda la información contenida en la escala. Generalmente conservamos los factores cuyo eje valence es mayor que 1 y los factores que es menores a 1 los eliminamos, ¿no? En este caso, en el ítem 6, en el factor 7, podemos ver que acá tenemos es 0.9. 0.9. ¿No? Entonces, vamos a nosotros conservar los que son de 1 para arriba. Por ejemplo, vamos a conservar el ítem 2 en el factor 3, 2.27, ¿no? Entonces, tenemos ese ejemplo. Como tercer paso, vamos a ver que los valores propios indican cuánta información hay en este factor, ¿no? Ahora vamos a pasar, ¿qué es el screen plot? El screen plot, esta imagen que tenemos acá, el screen plot es un gráfico que ayuda a describir cuántos factores conservar. En el eje horizontal aparecen factores, en el eje vertical aparecen los valores propios. Acá ponemos los valores propios. El aspecto más importante es encontrar el llamado codo de la curva. Parte de acá, el codo de la curva. Este punto indica que a partir de ahí los factores explican muy poca información adicional. En nuestro estudio, aunque inicialmente se calcularon que todos los valores propios, finalmente se decidió trabajar con 4 factores porque nuestra teoría y nuestra escala de FOMO nos da 4 dimensiones. Cuarto, la rotación Varimax. Esta rotación Varimax la tenemos aquí, podemos observarla, ¿no? Después de decir que el número de factores, aplicamos una rotación Varimax, por lo que utilizamos el Varimax. Porque facilita la interpretación de nuestros resultados. Imaginamos una habitación donde están mezclados libros de historia, matemáticas, psicología y literatura. Todos están desordenados. La rotación Varimax actúa como una persona que organiza estos libros por estantes. Ahora, cada libro queda en un lugar donde realmente pertenece. Eso mismo ocurre con los ítems. La rotación hace que cada pregunta se relacione principalmente con un factor, muy poco con los demás. Esto permite interpretar con mayor claridad cada dimensión de la escala. Cargas factoriales. Después observamos las cargas factoriales. Estas indican qué tan relacionadas está cada pregunta con el factor que pertenece. Podemos imaginar un imán. Si el imán atrae con mucha fuerza a un objeto, significa que existe una relación fuerte. Si apenas lo atrae, es una relación débil. Las cargas funcionan del mismo modo, ¿no? Mientras mayor carga factorial, mejor representa ese ítem o factor. Generalmente lo interpretamos así, ¿no? Si es
0.30 es una carga factorial baja. Si es 0.40 es aceptable. Si es 0.50 es buena. Si es 0.60 es muy buena. Si es mayor a 0.70 es excelente. Entonces podemos ver que acá tenemos en el factor 1 tenemos acá 7.3. Podemos ver que aquí es excelente. ¿No? Por eso vamos a buscar dentro de nuestras variables, vamos a buscar los que tengan mayor carga superiores a 0.50. Acá tenemos 0.54. Acá tenemos estos dos, ¿no? En el factor 4, 0.54 y acá tenemos 7.3. Otro resultado importante es la varianza explicada. La varianza nos indica cuánto de la información del cuestionario logran explicar los factores encontrados. Podemos imaginar una torta dividida en 100 partes. Cada factor representa una porción de la torta. Mientras mayor sea la suma, todas las porciones significan que el modelo explica mejor el comportamiento de los datos. Es decir, nuestro análisis observamos tres indicadores. El S-Loading, que representa la cantidad de información explicada por cada factor, ¿no? Entonces, aquí nosotros hemos ido revisando que tenga mayor a 50 y acá estamos viendo el loading, que representa la cantidad de información explicada por factor. La proporción del VAR indica que el porcentaje explicado por cada factor. Y el currículum del VAR, que representa el porcentaje acumulado explicado por factores. Mientras mayor sea la varianza acumulada, mejor será la representación del instrumento. En conclusión, finalmente podemos concluir que el análisis factorial exploratorio demuestra que la escala de FOMO presenta una adecuada validez en el constructo. Esto se sustenta en 4 evidencias principales, ¿no? El primero, que es el KMO, que fue de 0.95, lo que indica que es excelente nuestra adecuación de la muestra. El segundo, la prueba de Bartlett, que significa que el p-valor es 0.5, confirma que existe una correlación entre los ítems. El tercero es la rotación Varimax, que permitió organizar claramente las preguntas dentro de los factores correspondientes. Y el cuarto son las cargas factoriales y la varianza explicada y respaldan que los ítems representan adecuadamente las dimensiones de la escala. En conjunto, estos resultados indican que el instrumento posee una estructura factorial adecuada y evidencia de la validez de nuestro constructo. Muchas gracias. Muy buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy yo voy a explicarles un poco más sobre lo que es la fase 3 de nuestra validación psicométrica. Luego de haber realizado el análisis factorial exploratorio, pasaré a explicar lo que es el análisis factorial confirmatorio, conocido comúnmente como el AFC. Para empezar, ¿qué es el AFC y cuál es su objetivo? El AFC es una técnica estadística avanzada que tiene como valor principal verificar de forma empírica si la estructura teórica que definimos al inicio de nuestro trabajo se ajusta realmente a los datos que recogimos en la aplicación de la escala. Es decir, tenemos que recordar que desde el planteamiento del problema establecimos que el constructo FOMO o el miedo a perderse algo se organiza en 4 dimensiones teóricas bien definidas. La primera dimensión es el miedo a la exclusión, la segunda es la dependencia de notificaciones, la tercera dimensión es la necesidad de actualización constante y la cuarta es la ansiedad anticipatoria. Ahora, ¿en qué se diferencia lo que es el análisis de confirmatorio del exploratorio? El análisis factorial exploratorio busca descubrir cómo se agrupan las preguntas y tener una idea previa de la estructura. En cambio, el confirmatorio
ya es parte de una hipótesis ya definida. Nosotros ya sabemos cómo creemos que está organizada la escala y lo que hacemos es solamente comprobar si esa organización coincide con la realidad de las respuestas de los participantes. ¿Por qué es indispensable realizar este análisis? Porque la validez de estructura es uno de los pilares más importantes de cualquier instrumento de medición. Si nosotros no confirmamos que las preguntas que agrupan tal como pensamos y que miden exactamente lo que queremos medir, no podemos asegurar que la escala sea válida, confiable ni útil para evaluar el FOMO en futuras investigaciones. Ahora, ¿cómo evaluamos nosotros si nuestro modelo es adecuado? Nosotros, para comprobar si nuestra estructura de 4 factores es correcta, calculamos 2 tipos de indicadores principales. En este caso, los índices de bondad de ajuste del modelo y las cargas factoriales de cada ítem. A continuación voy a explicar un poco uno por uno. En los índices de bondad de ajuste, estos indicadores nos dicen qué tan cerca está nuestro modelo teórico de lo que observamos en los datos reales. Los resultados que obtuvimos han sido los siguientes. En chi cuadrado, como sabemos, este indicador mide la diferencia exacta entre la estructura que planteamos y los datos recogidos. Obtuvimos un valor alto y estadísticamente significativo. Como sabemos, esto es algo muy frecuente cuando trabajamos con muestras grandes, por lo que no lo interpretamos solo, sino que lo usamos como referencia junto a los demás índices. En el segundo indicador usamos lo que es el CFI o el índice de ajuste comparativo. Esto nos ayuda a comparar nuestro modelo con un modelo base donde no existe ninguna relación entre las variables. En este caso, el valor que obtuvimos fue de 0.934 y como sabemos que para que esto sea aceptable, este valor debe superar el mínimo de 0.90. Al llegar a 0.934, confirmamos que tenemos un ajuste aceptable y muy cercano al nivel excelente. Luego usamos lo que es el TLI o el índice de Tucker-Lewis, que es muy similar al anterior, pero tiene la particularidad de penalizar los modelos que son innecesariamente complejos. En este caso, nuestro resultado fue de 0.928, lo que también cumple sobradamente con el criterio de validez establecido. Y por último, usamos el RMSA o el error cuadrático medio de aproximación. Este nos indica cuál es el margen de error que tiene nuestro modelo si lo aplicamos a toda la población. En este caso obtuvimos un valor de 0.058 entre un intervalo de confianza de 0.052 y 0.65. Este valor está muy debajo del límite aceptable de 0.08, lo que significa que nuestro modelo tiene un muy buen ajuste en la población general. Ahora, en lo que es el tema de las cargas factoriales, como sabemos, estos valores nos indican qué tanto aporta cada una de las preguntas a su respectiva dimensión. En otras palabras, estos nos dicen si cada pregunta representa bien lo que queremos medir en ese factor. Aquí obtuvimos cargas factoriales que oscilan entre el 0.56 y 0.89. El criterio mínimo aceptado es que superen el valor de 0.50. Al cumplir todas con este requisito, hemos podido afirmar que ninguna pregunta sobra, ninguna es irrelevante y todas contribuyen de forma positiva a medir su dimensión. Además, revisamos las correlaciones entre los 4 factores y estos se relacionan entre sí con valores entre 0.42 y 0.67. Esto tiene mucho sentido, ya que todas son partes del mismo concepto de FOMO, pero al no ser valores muy altos, confirmamos que son dimensiones diferenciables y no miden exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué sucedería si probáramos estructuras distintas? Para nosotros, el poder probar o estructuras distintas para estar totalmente seguro nos ayudaría a comparar los resultados y probar modelos alternativos. Por ejemplo, si nosotros probáramos un modelo de un solo factor general, los índices bajarían muchísimo con un CFI menor a 0.70 y un ERMCA mayor a 0.12, lo que muestra un ajuste totalmente deficiente.
Así que esto descarta que el FOMO sea un solo concepto sin divisiones. Ahora, si elimináramos alguna pregunta, los índices de ajuste casi no presentarían cambios. Como ya lo dije anteriormente, todas las preguntas cumplen bien su función y ninguna perjudica el conjunto. Por último, si fusionáramos dos de las dimensiones en una sola, el ajuste empeoraría notablemente, lo que confirma que las cuatro dimensiones son necesarias y no se pueden agrupar entre sí. A continuación voy a dar unas cuantas conclusiones finales sobre lo que es el análisis factorial confirmatorio. Como primera conclusión, voy a decir que queda confirmado que la estructura teórica de cuatro dimensiones que planteamos desde el inicio cuenta con sólida validez factorial. Como segunda conclusión, los datos recogidos apoyan que la escala mida realmente los cuatro aspectos del FOMO tal como lo definimos. Y por último, no es necesario realizar modificaciones en la estructura ni eliminar ítems de la escala. Ahora, con esto concluimos la parte de validez de estructura de la fase 3. A continuación, mi compañero Gabriel avanzará con la fase 4 de invariancia factorial y, para comprobar si la escala funciona igual en hombres y mujeres. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenas noches, profesor. Yo soy Gabriel Sensie. A mí me ha tocado exponer sobre la fase 4, que es la invarianza métrica y la invarianza configuracional, ¿no? Como vemos aquí, primero debemos saber qué cosa es la invarianza. La invarianza es, por así decir, imaginemos que queremos comparar el miedo a perderse algo, ¿no? Que es el FOMO, entre hombres y mujeres. Para que esta comparación sea justa y precisa, necesitamos estar seguros de que nuestra herramienta de medición, o sea, la escala del FOMO que hemos aplicado, funciona de la misma manera para ambos grupos. Esto es lo que llamamos invarianza de medición. En otras palabras, la invarianza nos asegura que cuando un hombre y una mujer obtienen la misma puntuación, en la escala, esta puntuación significa exactamente lo mismo para los dos. Así evitamos comparar, por así decir, peras con manzanas. Aquí, bueno, vemos, este es el código, ¿no?, de la invarianza, y lo primero que vamos a ver es la invarianza configural, ¿no? Bueno, este es el código, esta es la matriz de número que después se tiene que interpretar, pero debemos saber qué cosa es la invarianza configural y cómo se interpreta, ¿no? Esta es la misma estructura. A ver, vamos a ver. El primer paso, el fundamental, es la invarianza configural, ¿no? En esto debemos pensar como si quisiéramos verificar que el esqueleto de nuestra escala es el mismo para hombres o para mujeres. Nuestra escala FOMO tiene 4 dimensiones, como hemos visto, como sale aquí también arriba en el código, ¿no? Estas 4 dimensiones o 4 factores son el miedo a la exclusión, la dependencia de notificaciones, la necesidad de actualización constante y la ansiedad anticipatoria. La invarianza configural, nos pregunta, ¿esta estructura de 4 dimensiones con los mismos ítems agrupados cada una es válida tanto para el grupo de hombres como para el grupo de mujeres? Y para responder esto analizamos unos indicadores de ajuste en el modo, como el RMSA, el CFI y el TLI que vemos aquí abajo, ¿no? Un RMSA bajo idealmente tiene que ser menos de 0.08. Nos dice que el modelo se ajusta bien a los datos. Un CFI y un TLI altos, idealmente más del 0.90 o 0.95. También indican que es un buen ajuste. Si estos valores son buenos en el modelo configural, podemos decir que sí, que la escala de FOMO tiene la misma estructura subyacente para hombres y para mujeres. Los factores son los mismos y los ítems se agrupan de la misma forma en ambos géneros, ¿no? Aquí vemos los valores. Y aquí, vemos la invarianza métrica, ¿no? Bueno, a nosotros nos salió en inglés. Pero la invarianza métrica, ¿qué cosa es? O sea, la invarianza métrica mide con la misma intensidad. Una vez que confirmamos la invarianza configural, que es la que vimos hace un momento, avanzamos hacia esta que es la invarianza métrica. Este nivel es un poco más estricto y nos pregunta, por ejemplo, además de tener el mismo esqueleto que vimos hace rato,
Cada ítem mide su factor con la misma fuerza o la misma intensidad en hombres como en mujeres. Aquí nos fijamos en las cargas factoriales, que son como la importancia o el peso de cada pregunta o cada ítem dentro de su propia dimensión. Si la invarianza métrica se cumple, significa que una pregunta como por ejemplo, siento ansiedad si me pierdo eventos sociales, una fiesta, contribuye de la misma manera al factor de miedo a la exclusión para un hombre que para una mujer, ¿no? Se verifica ahí. Para evaluar esto, usualmente comparamos los índices de ajuste del modelo configural con un nuevo modelo donde las cargas factoriales están forzadas a ser iguales entre los grupos. Si los índices no empeoran significativamente, por ejemplo, el CFI no cae más del 0.01%, 0.01, perdón, entonces la invarianza métrica se sostiene, ¿no? Aquí vemos también el código que se usa para sacar esta invarianza métrica, ¿no? Aquí también sale la matriz de los datos. Un punto importante en nuestro caso en específico para este trabajo es que con el CEMOPI tuvimos una dificultad técnica, ¿no? Para imponer automáticamente la igualdad de cargas factoriales para la invarianza métrica. Entonces, como se nos dificultó eso, los resultados que vemos en este modelo métrico no están forzando estrictamente esta igualdad. Para una validación completa necesitamos asegurar que estas restricciones se apliquen correctamente. Sin embargo, si la invarianza configural se cumple, que es la base, ya tenemos un buen punto de partida para futuras comparaciones, ¿no? Aquí vemos los resultados que nos arrojó a nosotros. Bueno, ¿y esto cómo se interpreta, no? Tanto aquí como vemos el chi cuadrado, el DOF, el RMSA, son los mismos valores que tenemos en la parte de aquí abajo, ¿no? ¿Y esto cómo se interpreta? ¿Qué cosa significa, no? Chi cuadrado y grados de libertad, el DOF, estos valores son importantes para el ajuste del modelo. El chi cuadrado no significativo, ¿no? El p-valor tiene que ser mayor al 0.05. ¿No? Esto indicaría un buen ajuste, pero con muestras grandes el chi cuadrado casi siempre es significativo. Por eso nos enfocamos más en otros índices en este caso, ¿no? El RMSA es un valor ideal. Su valor ideal es menor a 0.06 y es aceptable si es menor a 0.08. Esto indica que también el modelo reproduce la matriz de covarianza observada. El CFI es un valor mayor a 0.90 y esto idealmente debería ser mayor a 0.95. Esto indica un buen ajuste. Compara el ajuste del modelo propuesto con un modelo nulo, ¿no? Que sería el peor ajuste. El TLI es similar al CFI, ¿no? Es un valor mayor a 0.90, idealmente mayor a 0.95 para que sea súper bien, ¿no? Esto también sugiere un buen ajuste. O sea, en resumen, si los valores del RMSA son bajos, como un 0.08, o sí, claro, un menor que 0.08 y los del CFI o TLI son altos, como si fueran mayores a 0.90, la invarianza configural se cumple, ¿no? Esto significa que la estructura factorial, o sea, nuestras 4 dimensiones del FOMO, son las mismas para hombres y para mujeres. Ahora, ojo, ¿no? En este trabajo que nosotros tenemos aquí, como vemos los números, los índices del ajuste análisis factorial confirmatorio muestran un comportamiento mixto, ¿no? Por un lado, en relación del chi cuadrado, que es 2082, ¿no? Punto 21, y el RMSA, ¿no? Redondeando todos, es 0.061, sugieren que hay un ajuste aceptable del modelo, pero sin embargo, estos índices de ajuste comparativo e incremental no alcanzan los umbrales mínimos recomendados en la literatura científica, ¿no? Como explicó el profesor en la clase. El CFI de nosotros aquí sale 0.873 y el TLI sale 0.865. Ambos son menores que 90, no alcanzan al 0.90. Por lo tanto, se concluye que este modelo actual no presenta un ajuste completamente satisfactorio y hay que revisarla, ¿no? De repente a los demás compañeros sí les llegó a salir todo bien. A nosotros nos falló esto, no intentamos varias veces corregirlo, pero no se podía, arrojaba error, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Nuestra conclusión es que
¿Por qué esto es crucial para nuestro trabajo, ¿no? Realizar estos análisis de invarianza, fundamentalmente, ¿no? Si confirmamos la invarianza configural e idealmente la métrica, podemos confiar en que cualquier diferencia que observamos en las puntuaciones del FOMO entre hombres y entre mujeres se debe a las diferencias reales en el FOMO, ¿no? Y no a que la escala funcione de una manera diferente para hombres o para mujeres, ¿no? Esto nos da una base para una interpretación sólida, por así decirlo, y para interpretar nuestras conclusiones y hacer comparaciones significativas entre géneros a otros futuros análisis. Eso sería todo, profesor. A nombre de nuestro grupo le agradecemos por la paciencia. Se notaba el cariño también que tiene por enseñar, así que le agradecemos eso. Y bueno, hasta que Dios nos vuelva a reunir. Buenas noches.